Hola, eh, estamos pues en esta sesión. Seguramente me está viendo con un enlace de Teams a YouTube y pues estamos iniciando nuestro semestre agosto-diciembre del 2021 y como les comentaba, nuestro curso es principalmente de geometría. Entonces, ya les había pedido una consulta acerca de las raíces de la palabra geometría y su significado. Entonces, como podrán verificar, bueno, ya que hicieron su consulta y me la han enviado, pues ahí pude leer que encontraron, sí, que las raíces de la palabra geometría vienen del griego, que son geo, tierra, y metrón, que es medida. Entonces, a la geometría la podemos entender, ¿sí?, como la medición de la tierra. Entonces, es una rama de las matemáticas, de las matemáticas que podríamos entenderla o interpretarla como medición de la tierra. ¿Por qué medición de la tierra? Bueno, como también leí por ahí, y ahí es donde hay diferencias en sus consultas, pero bueno, alguna de estas consultas nos dice lo siguiente, que se le da este nombre por que una de las principales en la antigüedad, una de las principales aplicaciones de esta ciencia era justamente la medición de la tierra. En algunas consultas leía por ahí que se le atribuye a los antiguos egipcios que cuando el río Nilo se desbordaba, pues se borraban los lindes, es decir, los límites de lo que eran las tierras de la gente, del faraón, de todo esto. Entonces había que volver a hacer una medición y de vuelta tenía que hacerse estos linderos, esta medición de tierra. Entonces de ahí pues uno de los principales usos de la geometría, ¿no? A nuestros días, pues la geometría ya no es solamente la medición de la tierra. Como me ven ahorita, vine a esta locación de grabación que es el río Nazas, porque bueno, tal como me comentan ahí en sus consultas, me puedo imaginar aquella civilización, algo muy parecido a lo que ocurría aquí en nuestra región, ¿no? Y que es algo que más o menos se me quedó grabado desde mis tiempos de estudiar el tema, porque tal como nos cuenta esa historia, pues oía yo relatos y sé que en nuestras tierras sucedía algo semejante. Aquí en nuestra región lagunera está o estaba en aquel tiempo abastecida por dos grandes ríos, sí, el Aguanaval y el río Nazas. Entonces, pues vine aquí al lecho del río Nazas, como podrán ver. Aquí a mis espaldas está el río Nazas. Un poquito para hacer memoria de que tiene mucha relación con nuestra región, ¿no? Igual que nos comentan que en el antiguo Egipto se desbordaba el río, eh, se tenía que volver a hacer la medición de las tierras. Aquí en nuestra región, esto que vemos ahora así,
el río Nazas, estoy aquí en el río Nazas, también se desbordaba, y aquí donde estoy yo situado y todo esto que es la orilla del río Nazas, este, eran campos de cultivo, ¿sí? Entonces, como les digo, pues todo esto, la orilla del río, en gran parte pues eran campos de cultivo, igual que en Egipto el río se desbordaba, había que hacer la medición de nuevo. Y les digo, bueno, esto recordando un poquito y relacionándolo aquí con nuestra región, y les digo, de esa manera pues no, nunca, desde que me lo contaron, nunca se me ha olvidado por eso, ¿no? Y bueno, pues podemos ver aquí nuestro río, lo que queda, porque pues bueno, pues ya no fluye el agua por, por nuestro río. Estamos en una situación difícil ahora en la laguna respecto del agua. Al parecer en este año en que estoy haciendo en el video 2021, hay un proyecto de traernos nuevamente agua a la laguna. Esperemos que se cumpla. Este, y eso quién sabe si vaya a suceder, pero bueno, pues yo tengo fe en que sí. Que bueno, vuelva a ser un poco lo que fue antes, ¿no? Este, mientras, pues así lo vemos, seco, seco, sin agua. Y un poquito de agua de lluvia que ha caído en estos días, pero nada más. Está seco, y seguimos en la laguna con altos niveles de arsenicismo. Y bien me pueden decir que no es tema de mi clase, porque son matemáticas, pero pues es tema de todos los laguneros, ¿no? No necesito que sea justamente matemáticas. Bueno, entonces eso es respecto de lo que ustedes habían consultado. Nada más esto es como un comentario un poquito reforzando lo que ya fue su consulta, que ya estuve leyendo por ahí algunas. Todavía me quedan por ahí algunas de leer, pero ya estuve viendo lo que me mandaron. Y bueno, continuamos con el otro tema. El otro tema que estábamos tratando es el de ángulos. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, como les decía, el primer tema que vamos a analizar es el tema de ángulos. Entonces vamos con la definición de ángulo. Eh, bueno, un ángulo lo podemos definir como la parte del plano comprendida entre dos semirrectas, llamadas lados, y que tienen un origen común llamado vértice del ángulo. Entonces, bueno, atendiendo a ese concepto, acá en el pizarrón, bueno, he dibujado lo que vendría a ser el ángulo, y me dicen, pues es la parte del plano, ¿no? Comprendida entre dos semirrectas. Aquí vemos las semirrectas que estoy llamando lados, ¿sí? Y la parte del plano, es decir, el plano, pues viene siendo el plano en el que se encuentra dibujado el pizarrón, aquí en este caso, ¿sí? Comprendida entre estos dos lados. Entonces ese es el ángulo. Y dice que tiene un origen común. Estas rectas, o semirrectas, perdón, llamadas lados, tienen un origen común llamado vértice, ¿sí? Entonces ahí vemos gráficamente lo que consultábamos como concepto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos lo que es un ángulo. Bueno, de tal manera que eso sería un ángulo y sería nuestro primer tema. Ahora, bueno, podríamos decir, bueno, ya está la definición. Sí, pero ¿qué utilidad va a tener un ángulo, sí? ¿O dónde hemos visto que se utiliza un ángulo? Bueno, eso viene siendo lo interesante, ¿verdad? ¿Dónde se utiliza el ángulo? Sí, el concepto, el conocimiento sobre estos ángulos, qué aplicaciones se les puede dar
cómo hacer las mediciones de estos ángulos para poderles dar aplicación, todo eso, ¿sí? Entonces, como les decía en una clase anterior, y ahí como consulta personal, bueno, y donde se utiliza esta cuestión de la geometría, el estudio de los ángulos, figuras y todo esto. Voy a lo siguiente, que nuestra materia pues es una materia con bastante aplicación, ya lo estaremos viendo, ya de las que ustedes me dijeron en su consulta, las aplicaciones que tienen, ¿no? Y que bueno, en realidad es una materia con mucha aplicación. Entonces, bueno, entonces como veíamos y leía por ahí en sus consultas y opiniones, me decían, bueno, pues algunos usos de los ángulos, ¿no? Que bien podría ser el ángulo que tiene que hacer una escalera para poder subir, a lo mejor alguna rampa para el acceso a personas con capacidades diferentes, este, una rampa para cargar un camión, algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, para construir una casa, la pared de una casa tiene que estar a cierto ángulo, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que tiene muchas aplicaciones este concepto de ángulos. Para esto vamos a tener, o para darle aplicación, vamos a tener que también tener ciertos instrumentos de medición de estos ángulos, conocer cómo se miden, hacer cálculos con estos para poderles dar ese tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, respecto de eso, pues bueno, les voy a dejar una consulta la cual ustedes van a ir elaborando, ¿sí? En un archivo de Word, ya saben, en la pestaña o bueno, en la sección de tareas de Teams que estamos utilizando ahora, esta plataforma Teams, para la siguiente clase se las voy a dejar, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van a poder entregar su tarea respecto de que, fíjense bien, lo que van ustedes ahora sí a consultar, ¿verdad? Ya como hemos visto las indicaciones, va a ser los sistemas de medición de ángulo, que vamos a ver los más utilizados en nuestros días, ¿sí? De hecho, ustedes cuando consultan eso seguramente se encontrarán que hay más sistemas de medición de ángulos. Poco a poco, pues unos van utilizándose, otros cayendo en desuso. Y los más comunes en nuestros días son estos tres que vamos a analizar en nuestro curso, ¿sí? Que son el sistema sexagesimal. Entonces, sobre este sistema sexagesimal, ustedes van a consultar en qué consiste, ¿sí? A grandes rasgos, en qué consiste este sistema sexagesimal, pero fíjense bien, referente a la medición de ángulos, porque hay diferentes sistemas sexagesimales en referencia a otro tipo de mediciones de tiempo, de otro tipo de mediciones, ¿sí? Pero no, el que nos interesa, fíjense bien, repito, es el de medición de ángulos, ¿sí? Sistema sexagesimal en referencia a la medición de ángulos. Bueno, me hacen esa consulta, lo escriben en su archivo de Word, ¿verdad? Y me hacen el envío, pero además en ese mismo archivo va a ser sistema mixto o decimal. A lo mejor si lo consultan primero como mixto, a lo mejor se puede encontrar o no. También se le conoce como sistema decimal o mixto, pero de medición de ángulo, porque hay muchos sistemas mixtos en referencia a otras situaciones, ¿no? Fíjense bien, estamos tratando con medición de ángulo. Lo mismo para el sistema circular de medición
de ángulos, ¿sí? Entonces, sobre eso, o sea, en qué consiste, cuáles son sus unidades, ¿sí? Y lo que podamos obtener en referencia a estos tres sistemas, ¿sí? Entonces, vamos a ir analizándolos uno por uno, pero para empezar a hacer el análisis, pues necesitamos tener ya una noción de qué tratan estos sistemas. Como vemos ya sí, ¿para qué sirven? Pues para la medición de ángulos, pero bueno, más o menos cómo son. Quiero que empecemos ya con una idea para poder ir desarrollando el tema, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí ahorita dejaría el video. Analícenlo, ya saben la ventaja que tenemos en el video. Si algo por ahí se nos pasó, pueden rebobinar un poquito o volver a ver la parte que se hubiera pasado o el video completo, y el video pues ahí se queda en YouTube, ¿sí? Entonces, bueno, este sería el trabajo. Es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. De todos modos, la siguiente clase voy a dejar ahí las instrucciones. Ya vimos cómo lo hicimos esta semana pasada. Se dejan las instrucciones, se hace la entrega, ¿sí? Se queda abierta la entrega y así vamos llevando los temas.